La memoria es un huésped silencioso que nunca abandona la casa. W. G. Sebald. Hay silencios que no vienen de afuera. No los trae la noche ni la ausencia de ruido. Son silencios que se alojan dentro, como una sombra que aprendió a respirar con nosotros. A veces no estás cansado del mundo, sino de ti mismo en él, de la forma en que lo habitas, de la máscara que usas para atravesarlo, del eco que se repite cada mañana cuando despiertas y sin saber por qué, ya estás fatigado. No siempre es el mundo el que pesa. A veces es la memoria que no recuerda pero insiste, la herida que no sangra pero arde, aquello que fue enterrado sin ritual y ahora reclama no palabras, sino atención. Vivimos rodeados de estímulos, de voces, de demandas, y aún así hay un cansancio que no se explica por el ruido externo, un agotamiento más antiguo, más profundo, como si algo dentro llevara demasiado tiempo sosteniendo una postura imposible. Hay memorias que no tienen imágenes, no llegan como escenas claras ni como relatos coherentes. Llegan como tensión en el pecho, como una dificultad inexplicable para descansar, como una repetición que se disfraza de destino. Quizás por eso el cansancio no siempre se va con el sueño, ni con el descanso, ni con el cambio de escenario, porque no es el paisaje lo que agota, sino la forma en que el yo se ha visto obligado a adaptarse a él. Desde muy temprano aprendimos a sobrevivir, y sobrevivir muchas veces significa dividirse, una parte que siente, otra que continúa, una que recuerda sin saber qué, otra que avanza como si nada hubiera ocurrido. Así nacen las cicatrices invisibles. No se muestran, no se nombran, pero organizan la vida desde la sombra. Cuando dices, estoy cansado del mundo, tal vez estás diciendo algo más antiguo, algo que no tuvo lenguaje en su momento, algo que quedó suspendido, esperando ser escuchado. Y el cuerpo escucha primero, siempre, antes que la mente, antes que las explicaciones. Hay un cansancio que no es físico, ni siquiera emocional, es existencial. Es el agotamiento de sostener una identidad que ya no coincide con lo que se siente en lo profundo. La memoria no es un archivo ordenado, es un campo magnético. Atrae, repele, distorsiona, y lo que no pudo ser integrado vuelve como repetición. Repetimos relaciones, repetimos decisiones, repetimos formas de huir y de quedarnos, no porque querramos, sino porque algo no resuelto busca una segunda oportunidad para ser visto. Así comienza el verdadero cansancio, no cuando el mundo exige demasiado, sino cuando el yo se ha vuelto estrecho, cuando la vida pide expansión y solo encuentra defensa. La frase resuena como un espejo incómodo. A veces no estás cansado del mundo, sino de ti mismo en él. No del afuera, sino del modo en que aprendiste a estar adentro. Hay un punto en el que el cansancio deja de ser una señal y se vuelve un lenguaje. No grita, susurra, se filtra en los hábitos, en los gestos, en la forma de mirar el día. El problema es que no sabemos escuchar ese idioma. Preferimos explicarlo, racionalizarlo, decir que es estrés, rutina, exceso de trabajo o mala suerte. Pero el cansancio profundo no pide soluciones rápidas, pide descenso, pide silencio, pide la valentía de mirar aquello que fue relegado a la sombra. Porque hay recuerdos que no se recuerdan, no están en la superficie de la mente, están en la postura del cuerpo, en la respiración contenida, en la alerta constante que no se apaga ni cuando todo parece estar bien.
El cuerpo es un archivo que no miente. Guarda lo que la conciencia no pudo sostener. Cada tensión crónica es una frase no dicha. Cada agotamiento inexplicable es una historia sin cierre. Desde fuera, la vida puede parecer funcional, incluso exitosa, pero por dentro algo se repite, un mismo tipo de vacío, un mismo desencanto que aparece aún cuando las condiciones externas cambian. Eso es la repetición inconsciente, no como castigo, sino como insistencia. Lo no vivido plenamente busca ser vivido. Lo no llorado busca eco. Lo no nombrado busca eco. Pero la cultura nos entrenó para huir del descenso, para temerle a la pausa, para confundir movimiento con sentido. Así, la identidad se construye como una armadura, una máscara eficiente, adaptable, productiva. Y cuanto más perfecta es la máscara, más cansado queda el rostro debajo. Porque sostener una identidad fragmentada requiere energía constante. Es un trabajo invisible, un esfuerzo continuo por no sentir demasiado, por no recordar demasiado, por no detenerse. Hay una fatiga que nace de la desconexión con la propia sombra, no porque la sombra sea maligna, sino porque fue excluida, y lo excluido no desaparece, se vuelve síntoma. La sombra no es solo lo oscuro, es también lo vivo que no tuvo permiso, el deseo que fue postergado, la rabia que fue silenciada, la tristeza que tuvo que volverse eficiencia. Cuando esa sombra golpea, no lo hace con palabras, lo hace con cansancio, con apatía, con una sensación difusa de estar fuera de lugar, incluso en la propia vida. Y entonces aparece la pregunta que incomoda. ¿Quién soy cuando no estoy actuando? ¿Quién queda cuando la máscara se resquebraja? No siempre hay respuesta. A veces solo hay vértigo, el abismo de no saber, el miedo de descubrir que gran parte de lo que se ha sido fue una adaptación, no una elección. El cansancio del que hablamos no es pereza, no es falta de voluntad, es la señal de una estructura interna que se ha vuelto rígida, demasiado estrecha para lo que el ser necesita ahora. Hay momentos en la vida en que el alma crece más rápido que la identidad, y entonces duele, porque la identidad intenta conservar el control, mientras algo más profundo pide transformación. Pero transformarse implica duelo. Duelo por lo que ya no se puede sostener. Duelo por las versiones antiguas del yo. Duelo por las promesas que nunca fueron propias. La cultura del rendimiento no tolera el duelo. Lo considera improductivo, innecesario, peligroso. Así, el duelo se posterga, y lo postergado se convierte en cansancio crónico. El problema no es sentir dolor, es no saber qué hacer con él. Es no tener un espacio simbólico donde alojarlo. Por eso se somatiza, por eso se repite, por eso se disfraza de hastío hacia el mundo. Pero el mundo no es el verdadero interlocutor de ese cansancio. El diálogo es interno, entre lo que fue reprimido y lo que insiste en emerger. Cada vez que dices, no tengo energía, tal vez algo dentro esté diciendo, no puedo seguir así, no así, no de esta manera, no con esta máscara. Hay una sabiduría en el cansancio profundo, no como idealización del sufrimiento, sino como señal de límite, el límite de una estructura psíquica que ya no puede sostener la repetición. Porque repetir cansa. Ser alguien que ya no se es, cansa. Negar la propia herida, cansa. Y la herida no pide ser curada de inmediato, pide ser vista, reconocida, incluida en la narrativa del yo. Sin eso, el cansancio se vuelve identidad, una identidad agotada, que confunde sobrevivir
convivir. No hay solución rápida para este tipo de fatiga, porque no es un problema técnico, es una cuestión de sentido. Y el sentido no se impone, se revela lentamente, en el silencio, en la escucha. Escuchar no lo que el mundo exige, sino lo que el cuerpo murmura cuando deja de resistir. Ahí, en ese descenso incómodo, aparece una verdad simple y devastadora. No estás cansado del mundo. Estás cansado de habitarte desde un lugar que ya no te pertenece. La época actual no favorece este tipo de escucha. La atención está fragmentada. El silencio es sospechoso. La pausa se vive como pérdida. Vivimos rodeados de pantallas que ofrecen identidades instantáneas, versiones editadas del yo, máscaras pulidas que prometen pertenencia a cambio de autenticidad. La herida no tiene lugar en ese escenario. La sombra no obtiene likes. El cansancio profundo se oculta detrás de frases motivacionales y sonrisas funcionales. Así, aprendemos a negar el dolor con eficiencia, a seguir adelante sin integración, a convertir la repetición en rutina aceptable. Pero el cuerpo no entiende de algoritmos, ni de narrativas optimizadas. Sigue cargando lo no dicho, sigue hablando en forma de agotamiento. Nunca hubo tantas herramientas para distraerse. Nunca fue tan difícil estar a solas con uno mismo, porque cuando el ruido cesa, aparece el eco. Y ese eco no siempre es amable. A veces trae preguntas que no tienen respuesta inmediata. A veces confronta con la distancia entre lo que se muestra y lo que se vive. El cansancio contemporáneo no es solo exceso de estímulos, es ausencia de profundidad. Es vivir en la superficie mientras algo dentro pide abismo, no para caer, sino para reencontrarse. Quizás por eso la frase vuelve una y otra vez, como un susurro incómodo. A veces no estás cansado del mundo, sino de ti mismo en él. No como reproche, sino como invitación inquietante, a revisar la máscara, a escuchar la herida, a permitir que la sombra tenga voz. No hay cierre claro para este proceso, no hay conclusión definitiva, solo una apertura. El cansancio, cuando se escucha, no destruye, desvela. Y en ese desvelo, algo queda suspendido, una pregunta sin responder, un silencio fértil, un eco que sigue vibrando en el fondo del abismo. Tal vez no se trate de cambiar el mundo, ni siquiera de cambiarse a uno mismo. Tal vez se trate de dejar de huir de aquello que en silencio lleva tiempo esperando ser reconocido. Y ahí, en ese punto incierto, el cansancio deja de ser enemigo y se convierte en umbral.